Desde su perspectiva, ¿cómo perjudican o benefician las oportunidades laborales actuales a la danza como arte en México? Bueno, yo puedo empezar. Perdón, Magda. No, adelante. Yo porque oí mutis y dije, bueno, alguien tiene que hablar. Adelante, maestro. Bueno, solo para decir algunos comentarios que me vienen a la mente. Hay un fenómeno muy interesante, no solamente en México, sino en el mundo, en donde la tendencia es a la desaparición de las compañías estables y a la aparición de grupos que están trabajando más bien por proyecto. De la misma manera, me asusta un poco que la figura del intérprete y del bailarín se está orientando más hacia el mundo del freelanceo, de la independencia, y entonces un fenómeno que en realidad es reciente, tendrá máximo 2 décadas, pues los bailarines en la actualidad, sobre todo en nuestro país, pero también yo lo he observado en otras latitudes, pues tienen que bailar en 3 o 4 compañías simultáneamente, además de pues dar clases o dedicarse a diferentes actividades para completar su supervivencia. Esto en el ámbito, por supuesto, de la danza contemporánea. Aunque los bailarines de danza contemporánea que tienen, digamos, como esta característica de freelanceo o de independencia, también además pues tienen que hacer actividades en el terreno del show business, o siendo bailarines de cantantes de pop o de comedia musical. No porque eso no sea una labor digna, ni dignificada, ni dignificable, sino porque pues un bailarín que se quiere dedicar completamente a la danza contemporánea no necesariamente o no siempre va a tener las posibilidades de hacerlo de manera exclusiva. Entonces es una tendencia curiosa. Algo que me llama también la atención como un segundo pensamiento es que en México en particular yo he visto que a las instituciones o al sistema pareciera que no le conviene que las obras perduren como repertorio. Es decir, las temporadas que le ofrecen a las compañías existentes son temporadas muy cortas, y las obras que de alguna forma llegan a ser relevantes durante el año o al cabo de alguna temporada de tiempo tienden a desaparecer rápidamente del imaginario social. Hemos tenido obras fundamentales para entender la historia de la danza en México, como por ejemplo el repertorio de Raúl Parrao, el repertorio de Quiatora Monoriel, Salas de Madonna, Giselle Ciesel. Bueno, hay un sinnúmero de ejemplos que podríamos, y seguramente alguien como Gustavo Emilio Rosales podría nombrar de mejor memoria que yo, pero estas piezas que fueron emblemáticas y que marcaron épocas y tendencias, es muy probable que ya no las volvamos a ver, jamás. Y eso me asusta sobremanera, y tal pareciera que al sistema le conviene, porque si desaparece una obra que marcó una época, entonces el creador ya no se empodera de la misma manera y entonces no accede a los derechos que tendría que pelear para su permanencia y para propiciar condiciones estables en el terreno de una compañía. Para finalizar, porque pues aquí podría yo hablar 1 hora al respecto, pero pues no se trata de que solo hable yo. Para finalizar, algo que me parece también muy interesante es pensar en el número de compañías que existen en este momento que ofrecen un salario estable. Y esta cuestión del salario, además, decir desde la alarma, porque me parece algo alarmante, algo indignante, no significa que uno tenga acceso a la seguridad social, ni significa que tenga acceso a ningún tipo de sistema de retiro. Simplemente significa que perciba pues una cantidad mensual. Perdón, me están diciendo que me ponga el cubrebocas, tienen un poco de razón, aunque estamos al aire libre, pero... Entonces, eso me parece como bastante interesante, ¿no? Que recibes una cantidad mensual que además es un contrato que no es permanente. En este sentido, pues yo, la verdad, en este momento solo pienso en algunos grupos que tienen México en escena. Compañías subsidiadas prácticamente ya no existen. Han desaparecido las compañías subsidiadas como el Ballet Independiente, como el Ballet Teatro del Espacio. El CEPRODAC es curiosísimo a raíz de la extraña desaparición del FONCA, porque
pues el FONCA la verdad es que ya no existe. Se ha convertido en una oficina en Los Pinos, está completamente desmantelado y es una dirección general de apoyos a la creación, algo así. Tras esa desaparición, pues no sabemos qué ocurrió o qué va a ocurrir con el CEPRODAC. Nadie está hablando al respecto. No hay bailarines. Entonces yo me pregunto en este momento cuáles son las compañías que tienen subsidio. Quizá la compañía de Puebla, por ahí la universidad tiene una compañía. No sé, además de los grupos beneficiados de México en Escena, el panorama es muy crítico para un bailarín de danza contemporánea en cuanto a un salario mensual. Algo así. Pues yo basándome en tu pregunta así tal cual, literal, yo veo benéfico, o sea, es benéfico, yo creo que es benéfico que haya trabajo para bailarines, investigadores. Eso significaría que vamos bien. O sea, si fuera una realidad, pues si hay trabajo para todos, seríamos buenos. Sin embargo, está diciendo la realidad es otra. Entonces, sí, bueno, coincido te puedo decir que yo estoy involucrada en varias áreas de la danza, no solo en lo contemporáneo, y todos padecen lo mismo. Todos padecen de falta de oportunidades, falta de apoyo, que se cree, se logre un proyecto y pues sí es cierto, no hay una permanencia absoluta de ninguna obra, pero llámese a nivel danza, a nivel teatro, es menos aquí, ¿verdad? Y creo que la mayoría de la mayor parte. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿es benéfico que haya trabajo? Por supuesto. Ojalá se creen más oportunidades. Raúl, prueba a silenciar tu micrófono, porque me parece que el ruido ambiente se está colando en la conversación. ¿Verdad? Gracias. Adelante, Vania. Bueno, retomando un poco y combinando, siento que en general México es un país con muchas aptitudes, un gran desarrollo económico, aunque no lo parezca, porque capitalismo, el dinero va a cierto grupo de personas, es algo propio del capitalismo, pero siento que en sí el arte, siento que no vamos a discriminar qué es arte y qué no es arte, porque sería otra conversación y muchísimo más larga, pero el arte en México en general se enfoca mucho al turismo, porque es lo que deja dinero, porque es lo que busca en sí el gobierno. Y yo no soy bailarina de folclore, pero tengo muchos conocidos que sí, que dicen que incluso tienen que aprenderse, o sea, las coreografías que todos conocemos, que son las más vistas, las más vistosas, ya que esas son las únicas por las cuales los contratan en grupos, les pagan, y ciertas coreografías que quizás no son tan bellas, entre comillas, se están perdiendo. Y siento que es así en muchísimos aspectos de la danza y de, en general, todas las artes. Nos estamos enfocando como en cosas turísticas que sí nos dan trabajo y que sí es bueno y que no está mal que nos enfoquemos en ello o que no se deba hacer porque es necesario y es nuestra cultura, pero que quizás no podemos aprovechar todo el potencial de el arte en México. Es hasta cierto punto una limitante. Nos beneficia porque al final del día pone nuestros alimentos, pone nuestros vestuarios, pone un techo en nuestras cabezas, pero de cierta manera también nos limita. Y ya, esa es mi aportación. Gracias, compañeras, compañero Raúl.
Oportunidades laborales, no es conveniente decirlo. Es un término desafortunado y tramposo. Parecería que si mencionamos oportunidades, estamos a la casa del momento mágico y entonces sería responsabilidad de quien sepa capturar esa magia, a cabalgar sobre la oportunidad, y no es así. El trabajo es un derecho constitucional. Si no hay un sector de trabajo, entonces está faltando la Constitución, ¿no? Estamos sobre la base de una ausencia principal, no solo para los bailarines, sino para la mayor parte de la población de México, que el día de hoy, según los indicadores macroeconómicos oficiales, no estoy diciendo los independientes, los oficiales, tienen un sector de pobreza máximo, histórico. Han ingresado en los meses recientes 8 millones más de mexicanos al sector de pobreza extrema. Entonces, hablamos de un problema general para el ciudadano de México. No se puede ser un ciudadano donde hay derechos constitucionales que no puedes ejercer, ¿verdad? Entonces, no hay un sector laboral específico para los bailarines dentro de un sector laboral tremendamente pauperizado a escala general, ¿verdad? Yo no hablaría únicamente de percibir un salario, porque eso es una consecuencia básica de la cuestión laboral, pero entraña una serie de condiciones más allá del salario, de condiciones de trabajo que tiene que ver con el desempeño adecuado, coherente a lo que uno ha desarrollado como oficio o profesión, que tiene que ver con el tiempo que uno dedica al esfuerzo, que tiene que ver con una serie de factores que en el sector de los bailarines sería especializado en cuestión de las demandas psicofísicas que tendría que tener este sector laboral. No estamos hablando de cualquier trabajo. Tiene que haber un desempeño de cuidado del cuerpo que se le tendría que dar al trabajador bailarín en un principio. Es decir, no solamente el salario, se le tendría que acompañar como amerita mínimamente el trabajo. Entonces, no es solamente la ausencia de un sector laboral, es la ausencia total de la comprensión de lo que significa el trabajo del bailarín. Y esto tiene causas históricas diversas, no solamente en lo político, que son evidentes los que podríamos suponer a partir de la constatación durísima de esta realidad atroz. Tiene que ver con la cuestión histórica de que en México la danza ha sido un sector pauperizado dentro de los sectores pauperizados del arte. Es decir, ha ocupado el fondo del saco en un ámbito que de por sí está relegado. Entonces, hay trabajo, pero como voluntad. La voluntad del trabajador mexicano bailarín es inmensa. Por voluntad se han abierto obras, se han puesto temporadas, se hacen espectáculos. Por voluntad, gente excepcional como Raúl Tamés abre un foro independiente. Es una voluntad casi suicida, ¿no? Pero es la voluntad de apostarle al imposible. Es una lógica muy interesante la que pone este tipo de gente que merece toda mi admiración. Es la voluntad de ir más allá de lo probable y lo posible. De decir, si nos quedamos únicamente en lo probable y lo posible, vamos a repetir el esquema de limitación. Entonces, como dirían los situacionistas en los años 60, seamos realistas, pidamos lo imposible. Pero ahí no hay que confundir la voluntad de trabajo con el sector laboral, ¿no? Que no te digan, no, pero es que sí, en México la danza dignifica porque Elisa Carrillo es muy maravillosa y ya ganamos el Benoit de la danza. Y no, son cuestiones fruto de la voluntad de trabajo, ¿no? Yo mismo me pongo como ejemplo, desarrollar a pecho una revista de teoría del cuerpo a través de la danza me ha costado. A mí le ha costado a mis hijos, le ha costado a mis parejas. He pagado el precio en la forma en que vivo, pero yo siempre menciono, tengo un montón de trabajo,
pero no tengo una oportunidad laboral, si lo quieres poner así, ¿no? Entonces, quiero dejar esto como un llamado de atención a que funcionamos en lógicas del absurdo. Tenemos un centro de producción coreográfica que no produce producción coreográfica, que es como un centro de manutención de bailarines mientras están allí. Tenemos un centro de investigación que no tiene nexos con las escuelas ni con el público y no tiene profesionalismo. Todo lo que Raúl mencionó, que a mí me hace hervir el cuerpo, porque en efecto tengo la memoria de las obras que vi, no las vas a encontrar en el centro, porque no están documentadas. No existe la memoria de eso. Es un acervo que se perdió. Tú vas a buscar la tarde de un domingo de Parrao allí y te aseguro que no vas a encontrar ni una foto. Vas a buscar toda la larga lista de obras que vimos en las principales épocas para la producción coreográfica, que fueron los años 90 y parte de 2000, no van a estar. Pero bueno, está el centro, ¿no? Está un montón de carreras de licenciatura en las universidades con un nivel bajísimo, ¿no? Muchos de alumnos provenientes de las universidades de México son alumnos míos y no tienen la formación básica, no digas a cuestión de educación general, de específicamente el sector de la danza, ¿no? Entonces, es un problema complejo, pero repito, yo no dejo de señalar que estamos trabajando primero sobre este absurdo de pensar que tenemos cuando no tenemos realmente, y también debo señalar que este sector pauperizado ha estado en manos de una mafia que desde hace más de 25 años controla los principales centros de distribución del poco capital que queda. Me refiero de la Coordinación Nacional de Danza, de la Compañía Nacional de Danza, ahora también está presente en la Universidad Nacional Autónoma de México. No ahora, sino desde la administración pasada, ¿no? Y es una mafia que tiene que ver con lo que en los 90 se llamó el gay power, ¿no? Que vino desde Nacho Toscano, de Horacio Lecona, de este tipo de funcionarios, Cuauhtémoc Nájera, por supuesto, pues es uno de los principales empleados, ¿no? Que fueron captando todas las oportunidades laborales para ellos y sus grupos, de tal manera que crearon filtros que redujeron al máximo toda oportunidad de becas, de apoyos, de temporadas, ¿no? Me tocó verlo y ver cómo en los supuestos mercados del arte, Tania Pérez Salas o José Rivera o quien fuera el preferido de esta manera, hacía audiciones aparte, ¿no? Ya estaban comprometidos los contratos para que se presentaran en tal o cual lado, ¿no? Entonces, esta es una operación demagógica que ha afectado todo ese terreno. Es muy complejo y creo que se debe mencionar, por eso lo menciono, ¿no? Es un problema que no sé hasta qué punto tenga solución, pero primero que nada me parece importante hablarlo, ponerlo sobre la mesa. Sí, y sigue la Marta, porque seguramente ahora Mara estará pensando en el tremendo centralismo que acusa también la distribución de opciones, ¿no? Parece que solamente existe lo que se produce en la Ciudad de México y en la provincia está invisibilizado, ¿no? Y hablemos de otros sectores, el folclore, dentro del folclore flamenco y la danza española, para no hablar de las danzas rituales, que es nuestro principal capital simbólico y que pues está invisibilizado como lo están invisibilizados los pueblos indígenas en el país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los cuatro. Si están de acuerdo, pasamos a la pregunta. Sí. Desde su experiencia, ¿cuáles son los obstáculos más grandes para incrementar el nivel de bailarines y docentes en danza en México? ¿Que seguimos el mismo orden o alguien quiere empezar? Adelante, Raúl, por favor. No. Ay, está bien interesante. Me quedo con algunas palabras de Gustavo Emilio en torno a nuestros pueblos originarios, a nuestras danzas, a nuestras lenguas indígenas,
y también en torno a lo que hemos considerado como danza escénica, que pues hay algo bien interesante. No es casual que el catolicismo, por supuesto, es completamente respetable cualquier profesión de fe, pero pues no es casual que el catolicismo y el pensamiento judeocristiano pues sean las moralidades más extendidas, ¿no? O el catolicismo la religión más practicada. Pues el Imperio Romano, al no poder combatir el enemigo, pues se le unió, cuando en realidad eran enemigos rotundos del pensamiento de Jesucristo. Y de pronto resulta que los enemigos cooptan esa religión en aquel momento. Y claro, pues los romanos, como los grandes conquistadores, en principio de lo que ahora conocemos en Europa, y Europa como los grandes conquistadores de lo que ahora conocemos como Latinoamérica, pues practican esa religión. Y la misma, digamos, analogía puede ser hecha con el conocimiento, con la manera en la que aprendemos y con lo que consideramos, o lo que se consideró, que por supuesto es un término pues ya completamente en este momento y en el 2021 pues fuera de lugar, pero lo que consideramos como bellas artes y lo que se ha empoderado como bellas artes, que es súper interesante, pero todo proviene, incluso la educación, ¿no? O sea, lo que decía, lo que recibimos en las universidades, la manera en la que se nos enseña la historia de la humanidad, pues proviene de esa misma raíz. Y es súper interesante, y por supuesto que esa raíz pues eclipsa y aniquila todo lo que esté fuera de su espectro, como pues nuestras muchas danzas. Es una vergüenza que seamos bailarines. Yo últimamente, por justamente esta pieza que estoy trabajando en este momento, que me gusta mucho trabajarla y me gusta mucho que sea en la Limón Dance Company, no es el tema, pero el tema es que me quise asir de algunas danzas como la danza del venado o la danza de la pluma, y realmente lo digo con mucha vergüenza, pues es una pena que yo no las conociera, es una pena que tenga yo 34 años de retraso y que nunca se me hubiera pasado, pero ni por aquí, que era muy importante conocer, aunque sea algunas, ¿no? O aunque sea algunas palabras en alguna de nuestras 63 lenguas indígenas. Y eso pues es muy revelador, ¿no? Y anuncia precisamente pues el desastre. En este sentido, bueno, una de las limitantes formativas es precisamente el nivel de reflexión. Antes de poder hacer danza, pues tendríamos que saber para quién la hacemos, por qué la hacemos y cuáles son sus alcances pues a nivel semiótico, a nivel simbólico, qué tiene que ver el ritualismo y el misticismo con la danza, por qué la danza es ritual, por qué la danza es mística. Y pues eso es algo que muchos de los estudiantes que en este momento pues se están graduando de las licenciaturas en las mal llamadas bellas artes como ballet o como danza clásica o danza contemporánea, pues no lo saben o no se lo preguntan. Yo creo que básicamente apuntaría a eso. Sería muy interesante apostarle a un nivel de reflexión alto. También hay algunos paradigmas que dan para hablar y hablar, como por ejemplo pues la concepción del cuerpo ideal, ¿no? El cuerpo delgado, el cuerpo alto, el cuerpo estético. Todas estas cuestiones que vienen desde un plano muy general, obviamente hay mucho que discutir, pero de esta misma raíz de occidentalización, que también ahora hablar de occidentalización pues ya no está, o sea, ya vamos mucho más allá, ya estamos en una cuestión pues muy mezclada, muy sincrética, pero me sorprende que sigan las escuelas ponderando pues este tipo de cuerpos por encima, por ejemplo, de lo que es un verdadero artista. Porque allí sí, y ahí sí yo creo en la antonomasia del arte, un verdadero artista va más allá de todo, del desastre, ¿no? Eso sí lo creo, la humanidad lo tiene comprobadísimo. Puede ser que un verdadero artista sea mala persona. Eso también a mí me parece muy interesante de reflexionar. Yo sí conozco extraordinarios artistas, gente que considero genial, que luego en la vida cotidiana no son tan buenas personas. Pero el legado que han dejado o la apuesta por transformar las tendencias estéticas o el nivel simbólico reflexivo que pueden llegar a provocar, pues es de gran valía. En este sentido, creo que algo que le falta mucho a la instrucción dancística en nuestro país, pues es ponderar
lo que un artista significa. Esa es otra pregunta, podríamos intentar resolverla, pero tal pareciera que muchos de nuestros hacedores de danza en realidad no son artistas, o en realidad lo menos que les interesa pues es crear. Es muy extraño porque muchas piezas que se generan están vacías de contenido en realidad, y todo lo que se escribe en los programas de mano es una parafernalia y no está realmente investigado, o no hay un compromiso con la investigación seria. No quisiera decir esto como acusatorio, yo todavía no estoy en ese momento de mi vida, porque pues yo realmente lo que estoy es aprendiendo y sigo siendo más o menos joven, entrando hacia la adultez. Entonces yo no quisiera decir esto como acusatorio, más bien quisiera también reflexionarlo para conmigo mismo, ¿no? La responsabilidad que yo mismo llevo en los hombros de todo esto que he dicho. ¿Cómo puedo hacer yo como hacedor de danza para no caer en los mismos errores? Y lo difícil que es no sucumbir. O sea, mantenerte resistiendo. Eso es algo que yo aprecio mucho de Gustavo Emilio, ¿no? Es una labor constante y diaria de refrendar su acto de resistencia. Eso muy pocos lo pueden lograr, sobre todo cuando estás en el ajo de la creación escénica, porque son demasiadas las batallas que hay que sortear día con día. Algo así. Bien, creo que sigo yo. Pues yo veo de los obstáculos más grandes que tanto para incrementar el nivel de la danza es yo también convivo mucho con gente amateur, mucha escuela amateur, que al final son los semilleros de la danza profesional, ¿cierto? La falta de capacitación de los maestros de danza. O sea, ya sé esto y ahí me quedé y voy a seguir repitiendo cuando el ser humano está evolucionando, el cuerpo humano está evolucionando. Las posibilidades de los bailarines cada vez son mayores. Entonces yo no me puedo quedar con el conocimiento adquirido hace ni siquiera 10 años o 20 años, ¿sí? Como maestro. Si no estás en una plantel profesional, es un llamado a todos los maestros de danza de cualquier género. Por favor, no dejen de prepararse. Y luego tienes esa cuestión a nivel amateur, que el maestro se hizo porque aprendió, ¿verdad? Pues viendo dentro de su escuela cómo daban las clases, pero eso ya no se vale. Sí, a lo mejor eso era a principios de siglo, pero siento que hay ese vacío de hambre de aprender más, de estarme actualizando. Y por el otro lado, la tendencia que hay en cuanto a la enseñanza y también de los creadores, coreógrafos, hay un término que está muy de moda en todas las danzas, que es la improvisación. Híjole, creo que eso ha venido a dañar mucho el deseo de aprender, porque, o sea, yo no estoy en contra de la improvisación, ojo, pero creo que se ha caído en esa tendencia de tú improvisa, tú muévete a como tú sientas. Es muy válido, pero ¿dónde está quedando toda la parte de enseñanza? No sé, o sea, hablando ya de ser un profesional de la danza, lo puedo comparar con cualquier otra profesión. Pues si no hay un oficio a seguir, ¿cómo vamos a mejorar? Me toca evaluar proyectos y veo lo mismo en la mayoría de ellos, donde digo, ¿cómo el espectador va a pagar un boleto para ir a ver eso? Sí, o sea, y no sé qué tanta se ha dado esto a raíz de la técnica Gaga, que como que vino a ponerse de moda, digamos, o mucha gente lo tomó, pero pues siento que erróneamente, sí, es como que cada quien haga lo que quiera. Entonces siento que está faltando esas
ese deseo de mejorar, de aprender y de lo que es la danza. O sea, la disciplina se está perdiendo, siento también, para poder lograr y realmente pedirle al cuerpo su máxima, lo máximo que pueda dar, ¿no? O sea, siento que se cayó como en un conformismo por parte tanto de docentes como de bailarines, ¿sí? Y bueno, esa cuestión que empezabas diciendo de, pues todo se ha vuelto muy individual, ¿sí? Entonces, a mí que me interesa trabajar en equipos y si lo que quiero es nada más yo mime conmigo, entonces, pero eso es una cuestión que creo que a nivel social está sucediendo, el individualismo, el nada más pensar en mí y hasta ahí, ¿no? Bueno, esa es mi aportación. Bueno, concuerdo completamente con todo lo que han mencionado. De hecho, yo como estudiante de universidad puedo ver de primera mano como, bueno, en mi caso sí nos ponen hasta cierto punto a reflexionar, a leer, a buscar, pero tengo muchísimos compañeros que es como, copiar, pegar lo que veo en internet o, ok, Martha Graham, nació el 11 de mayo de 1800, bla, 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 y murió, bla, 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 y creó la técnica, o sea, como conformarse, que es justo lo que decían, con las cosas que son fáciles de acceder y no como cuestionarse mucho al respecto de, hacía esas cosas porque el ballet no era lo que se le daba y ya era más grande y quería explorar, pero ¿por qué? O sea, no vemos más allá, o sea, solo aceptamos lo que nos han dado, nunca nos cuestionamos y siento que eso también es algo que proviene de nuestro sistema educativo, donde es memorizar fechas, memorizar muchas cosas, pero no cuestionarnos por qué es eso, por qué surgió, cuáles son las causas, pero las verdaderas causas, no de, causó por esta simple cuestión, ok, me aprendo esta cuestión, sino realmente cuestionarnos todo y también referente a que no vemos mucho de nuestro pasado o de nuestras danzas que son pues de nosotros, de México. Recuerdo muy, muy vividamente ir en primer semestre y estar leyendo la autobiografía de Martha Graham y en un momento le dieron la oportunidad de ir con Mary Wigman a estudiar y ella dijo, no, yo quiero aprender de las danzas indígenas, que son como lo que nosotros rechazamos, y vino a México y estudió en México, y nosotros los mexicanos no queremos ver eso porque no lo consideramos danza. Y es justo eso, o sea, aceptamos lo de Martha Graham, pero no realmente exploramos por qué hizo muchas cosas o por qué muchos creadores de técnica o por qué muchas cosas decidieron crearlo de esa manera. Y bueno, esa es una parte. También lo de no investigar, no capacitarnos realmente, siento que es algo que afecta muchísimo, sobre todo a las nuevas generaciones, de que tomo un curso de cualquier cosa, de ballet, de hip hop, de lo que sea, y como tomé ese curso, no sé, quizás 6 meses, que es considerable, pero realmente solo es como una pequeña embarrada de todo lo que realmente es esa técnica o todo lo que realmente es ese estilo. Y como ya tomé este curso, me creo profesor y decido dar clases y decido compartir lo que aprendí en esto, pero pues realmente no tengo el verdadero conocimiento, la verdadera formación y hasta cierto punto estoy lastimando a las personas a las que les estoy dando clase porque no sé darlo verdaderamente bien y pido a lo mejor primera posición y solo digo, abre los pies y abro los pies del alumno creyendo que yo soy el maestro o que sé absolutamente todo, porque eso es algo que también nos enseñan, el maestro siempre tiene la razón, y terminas lastimando sus rodillas, o son niñas de 11 años con las rodillas destrozadas, que quizás tenían muchísimo talento, pero nunca lo podrían desarrollar porque pues ya están lesionadas y no hay nada que hacer al respecto. Y también, o sea, siguiendo por la misma línea, como antes mencionaron, que deciden no actualizarse de, estudié danza hace 10, 15 años y tomé a lo mejor un curso al respecto o tomé con X maestro y como ya sé y como estuve en
danza y a lo mejor competí y gané primeros lugares o a lo mejor fue un buen ejecutante. Esa es mi danza y pues esto es lo que yo enseño y no decido aprender más, como conformarnos mucho. E incluso es algo que hacemos muchos las nuevas generaciones de, solo estudio contemporáneo, solo estudio lírico, solo estudio esto y me conformo con esto porque es lo que me sale o con lo que me siento cómodo hasta cierta manera, que es bueno, ¿no? O sea, debes de tener algo que te sientes cómodo, pero no por eso te puedes limitar en ello. Y a lo mismo, ya último punto, siento que el internet es gran parte en ello, tanto para decidirnos limitarnos como para lastimarnos, porque tenemos este acceso a miles de bailarines a lo largo de todo el mundo y los vemos y vemos una niña de 6 años de Rusia y es perfecta y es de, bueno, yo no voy a poder hacer eso, nunca lo voy a hacer, gracias, no vuelvo a tomar el ballet porque no seré quizás ella, o lo contrario, de, ella está haciendo un salto doble en el cielo y se ve hermosa, tiene 6 años, qué tan difícil es hacerlo y lo intento y quizás lo se vio fácil, no es fácil, no sé cómo se hace, no tengo ningún maestro, no tengo ninguna limitante que me diga no lo hagas, no estás listo, no tengo absolutamente nada, lo hago, lo intento, me lastimo. O sea, el internet es bueno para muchísimas maneras, sobre todo la pandemia que nos mantuvo unidos. En lo personal tuve oportunidad de tomar clases con muchos maestros a lo largo del mundo y fue pues maravilloso, pero de igual manera no hay nadie al lado de ti que te diga, te vas a lastimar la rodilla, intentarlo de esta manera, se hace de esta manera este paso. Y aún volviendo a lo de los pseudo maestros que toman cierto curso y ya quieren como impartir ciertas técnicas, hay algunos que hacen programas de YouTube o incluso bailarines que ni siquiera son maestros, que hacen programas de YouTube o TikTok o cualquier red social y dan algunos tips o cosas que muchos sí son buenos, muchos sí pueden ayudarte, pero muchos bailarines que quizás no tengan tanto conocimiento, tanto control de su cuerpo, intentan seguirlos por seguirlos, porque ese bailarín es grande, porque ese bailarín es hermoso, maravilloso, virtuoso, y pues también pueden terminarse lastimando porque no hay nadie que le diga, detente, ten cuidado, cualquier cosa. Y ya, esa es mi... Yo suscribo a lo que han dicho mi compañero y compañeras. Suscribo casi totalmente, salvo en el aspecto de la improvisación, pero entiendo que lo dices, Mara, desde un término más bien de que es una especie de coartada para sustituir el oficio, ¿no? Exacto. Uh-huh. Eso habría que puntualizarlo nada más para dejar claro que la improvisación como una corriente cultural dentro del ámbito no solo de la danza, sino de la performance, ha sido una corriente poderosamente respaldada por investigaciones y documentación. Simplemente la historia del colectivo de Judson Church, de Judson Theatre, que produjo durante varios lustros, la revista Contact Quarterly, nos ha dado un legado principal, ¿no? No solamente a través de ensayos, de un estudio, de un rigor excepcional, sino a través de herramientas de investigación de movimiento como Material for the Spine de Steve Paxton, ¿no? Entonces, nada más dejar sentado eso. Por otra parte, como mi comentario es 3 puntos que yo creo que son principales. Uno es que el concepto cultural de la danza es extremadamente rico y diverso. Y no lo vivimos así. Lo vivimos ciñéndolo a que la danza es bailar. Y que lo que hace un bailarín es bailar. Y qué bueno, si quieres bailar, baila. ¿Qué tanto necesitas, no? ¿Cómo le vamos a dar dinero a esto si únicamente bailan, ¿no?
No, o sea, perdón, ¿qué utilidad tendrías? Pues es un regocijo, puedes bailar donde sea. No, estamos hablando de una dimensión muy compleja que no solamente involucra varios géneros y estilos, sino que va más allá del bailar. Y que la tenemos en México. Esa es una paradoja hasta cierto punto dolorosa. La tenemos porque las decenas, el INEGI marca 68 comunidades indígenas, yo creo que son por ahí un poco más de 70. Todas tienen una forma de danza, todas, que conserva y activa sus patrimonios simbólicos. No las han repetido a lo largo de centurias porque quieran bailar, las han repetido y las conservan porque con ello mantienen su cosmovisión. Es decir, la danza, la tenemos en la raíz de México, es una forma principal, poderosa, comunitaria, de atesorar aquello que nos hace vivos, que nos mantiene vivos y que nos da horizontes de vida. Es decir, ese es el factor de la comunidad, de vivir en convivencia, en vida junta. La danza nos enseña a vivir con el otro y conmigo mismo, con los otros que yo soy en mi cuerpo, ¿no? La danza sirve para vivir de esa manera. Y entonces es una cuestión que engloba filosofía, poética del cuerpo, erótica del cuerpo, que entraña un conocimiento incluso místico muy importante, independientemente si profesas una religión o no. Es un conocimiento basado en el factor de la espiritualidad, que es protagonista en el arte del siglo XX hasta la fecha, ¿no? Ya lo expresó Kandinsky de una manera literal, pero muchos otros artistas van a volver sobre el terreno, ¿no? Y que tiene que ver con la cuestión del cuerpo. Entonces, en gran medida, no existe la comprensión de la danza como un fenómeno de tanta importancia. Por otra parte, y creo que esto es principal también, hay un divorcio de la danza con el tejido público. No es solamente que la danza no tenga recursos públicos, sino que la danza no forma parte del tejido público de la nación. Hay un divorcio y entonces, bueno, ahí hay una desconexión potencial siempre que se hable de una entidad donde quiera que la aprecies, docencia, coreografía, interpretación, investigación, con el devenir de los diversos sectores que conforman la nación. Y eso se nota, ese divorcio es palpable día con día. Entonces estamos como funcionando en un plano imaginario sin tener un asentamiento real. Es como un mundo de espectros sin lugar definido. Por eso pueden desaparecer fácilmente acervos importantísimos, coreografías, fotografías, libros, etcétera, etcétera, porque no tendría ninguna consecuencia. Considero dolorosamente que si hoy se borraran del mapa los grupos e individuos que podríamos llamar la República de la Danza Mexicana, no tendría mayor consecuencia para el país. Entonces, pero existimos. O sea, ¿de qué manera nos vamos a incorporar y de qué manera las diversas sociedades mexicanas se incorporan? Y utilizo conscientemente el término de incorporar porque tiene que ver con lo que Raúl señaló. Dentro de todo, además, estamos en sociedades alejadas del cuerpo, divorciadas del cuerpo, por atavismos religiosos y políticos, ¿no? Enclaustradas en marcas sumamente dolorosas de machismo, de racismo, de empobrecimiento voluntario. Entonces, claro, por eso suceden los fenómenos que han señalado brillantemente el compañero y las compañeras, ¿no? Poseemos una riqueza que tiene que venir de fuera para estudiarlos. Lo hizo Graham, como dijo la compañera, lo hizo también Antonin Artaud, ¿no? Lo hicieron incontables investigadores
investigadores de campo no solamente de la danza, sino de la performance. Grotowski estuvo aquí también desarrollando investigaciones muy importantes. Tienen que venir de fuera. Tenemos todavía esa riqueza. Para terminar, diría, ¿qué obstáculos enfrenta un bailarín de las comunidades indígenas? Porque también tiene que desarrollar la danza. Pues se enfrenta al secuestro de los territorios sagrados, que son la lógica primordial de su hacer. Secuestro, por supuesto, por parte de la operación narcopolítica, ¿no? Entonces, pierde todo sentido ahí donde no puede bailar en sus territorios sagrados, porque tiene que emigrar, ya no tiene un lazo simbólico con aquello que sustenta la operación de la danza en su facultad primordial, que repito, no es únicamente bailar, sino la transformación poética del imaginario corporal. Así me parece que podría yo señalar los principales desafíos, problemas, obstáculos. Hay muchos otros, pero bueno, no acabaríamos hoy. Muchísimas gracias. Ya casi son las 7. No sé si quieran comentar muy brevemente, nada más para no dejar la pregunta, ¿cuál es su perspectiva? ¿Consideran que una licenciatura en danza le otorga beneficios al bailarín y docente, sí o no, y por qué? De manera muy breve para pasar a las preguntas y poder finalizar la sesión. Sí, de manera muy breve, dentro del sistema en el que vivimos y dentro de un pues panorama capitalista y neoliberal, pues claro que te otorga múltiples beneficios. A mí me los ha otorgado, me dio la posibilidad de estudiar una maestría, de hacer alianzas y puentes comunicantes entre la sociología, la psicología y la danza. Me ha dado la oportunidad de ser docente no únicamente práctico, sino también teórico, en un diplomado de antropología del arte. Me ha dado la oportunidad de ser docente en universidades internacionales. Me ha dado la oportunidad de tener acceso a becas y apoyos nacionales e internacionales que de otra manera me hubiera sido imposible. Siento que dentro de este sistema, únicamente dentro de este sistema, pues de alguna forma legitima la actividad, lo cual pues es muy agradecible poderle decir a la sociedad, a la familia que posees una licenciatura. Entonces, bueno, pues de alguna forma eso sí legitima y se abre puertas desde un punto de vista práctico. Coincido definitivamente un sí y aplaudo. Ojalá hubiera más estados con oportunidades de cursar licenciaturas en danza, ya sea como docente o como ejecutante, definitivamente. O sea, en lo particular a mí me tocó luchar mucho para que reconocieran mi título, que no existía en México cuando terminé mi carrera, y era en danza. Entonces fue todo un trámite de años y años. Entonces, el ver con qué facilidad, desde mi punto de vista, los jóvenes pueden acceder a licenciaturas y decir orgullosamente, soy licenciado en danza, bueno, para mí es así como que súper gratificante. Entonces, aplaudo que haya licenciaturas. Vani. Bueno, como futura licenciada, espero, si todo sale bien. Siento que un papel, quieran o no, por sistema capitalista, perdón, y por todo el estigma que se tiene, da siquiera seguridad de que sabes algo. No, o sea, no es lo mismo años eso a realmente tener el avalado por la quiera o por cualquier institución que pruebe que sí sabe. Aunque también varía mucho de lo que decidas hacer con él. Y siento que también hay muchísimos bailarines que solo quieren bailar por un tiempo y luego dedicarse a otras cosas y gastar una licenciatura o hacer algo es como quitarle un poco de sus tiempos para bailar
pero pues ya es muchísimo la decisión de ellos. Siento que si quieres la danza como una carrera toda la vida, una licenciatura es esencial porque te da las bases y te da los cuestionamientos que de otra forma no los habrías hecho. Gracias. Pues la parte problemática, ¿no? Creo que me toca ponerla sobre la mesa. Es dónde. Habría que contextualizar de dónde viene, de dónde vas a tener esa licenciatura, ¿no? Porque en el sistema educativo mexicano las licenciaturas no tienen niveles de licenciatura. Tienen por ahí un nivel entre secundaria y prepa, o quizá más bajo. No tienen un rigor. Y he visto en la danza eso, ¿no? Entonces, sí sucede que los bailarines y coreógrafos te dicen, pero yo ya soy licenciado, pero no viste a bailar, no viste, están las obras de toda la historia que no voy a mencionarlas, pero de la que quieras escoger, moderna, posmoderna, postmoderna, postapocalíptica, no has visto, no has leído, soy licenciado. Está bien, o sea, te legitiman la ignorancia y creo que estaría bueno no legitimarlos en la ignorancia, ¿no? Porque puedes tener maestrías, doctorados y no tener un nivel de estudio. Y se te complica mucho cuando llega la realidad en otras cuestiones. Las licenciaturas que yo conozco en danza en otros países, particularmente en Argentina y Francia, son de un rigor que no soportaríamos en México. No soportaríamos. Primero porque tendrías que leer, ¿no? Y tendrías que darte cuenta que los coreógrafos y los bailarines escribieron, y escribieron mucho. Aquí he oído decir incontables veces, es que casi no hay material sobre danza. Entonces yo llego y pongo cientos de libros, documentales, videos. ¡Ay! Entonces, pues no, hay prácticas básicas de lectoescritura que no se llegan con esas prácticas básicas de lectoescritura a la preparatoria. Pues, ¿cómo quieres? Llegan con esas carencias a licenciatura y aún así las aceptan. Entonces, estamos funcionando burocráticamente. Yo creo que no hay rigor académico de licenciatura en México. Y en general de la educación superior, ¿no? Licenciatura, maestría y doctorado. Estamos funcionando poco en el vacío. Entonces, hemos visto ejemplos destacados de gente que quiere estudiar y que aprende a aprender. Entonces, claro, pues ese es un camino que te forjas, ¿no? Tienes un nicho y aprendes a aprender, te relacionas, como hemos visto, pues el ejemplo de Raúl es paradigmático, te relacionas, investigas, vas formándote por cuenta propia, tomas un papel activo, pero es una excepción, no es la regla, ¿no? Entonces yo pondría atención en eso. Estamos además creando un sistema plurieducativo en un sector de, repito, laboral inexistente. Entonces, ¿para qué te estás formando? Si quieres puedes tener un título de doctorado, pero ¿dónde está el campo de trabajo? No me hace sentido, pues. No me hace sentido que estemos formando estudiantes que no tienen una salida laboral. Y tiene que ver con todo lo que hemos dicho acá. Porque, claro, tú me puedes decir, pues en Argentina están peor. No. Están peor a nivel de salones, pero no de educación. Y sabes que además también se la rebuscan y también diario tienen que salir a ver cómo comen. Pero cuando ponen una temporada, y si esa temporada gusta, tienes teatro lleno, 3, 4, 5, 6 meses. Y de las entradas vives otros 4, 5, 6 meses. Entonces, bueno, esa es una cuestión diferente. Eso es lo que yo observo en este asunto. Muchísimas gracias. Súper interesante todo lo que han compartido. De verdad que esta hora, en lo particular y en lo personal, ha sido muy enriquecedor. Los espectadores, no sé qué opinen. No sé si tengan alguna pregunta para alguien en particular. Para los 4 maestros que están ahorita conectados, disponibles para cualquier pregunta, perspectiva, comentario. Pero les agradezco muchísimo. De verdad que me llevo muchas cosas para analizar, para reflexionar, para compartir con personas que no se han podido conectar el día de hoy. Y yo intentaré también compartir este video
a las personas que estén a mi alcance, ¿no? Porque realmente es algo que tenemos que reflexionar, que la danza es arte y es filosofía y es análisis y es intelecto más que solo moverse por moverse, ¿no? Solamente bailar, como decían, va mucho más allá. De espectadores, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quisiera...? Hay una manita levantada ahí. De Frida, bacán. Frida. Sí, bueno, yo digo, le hemos como reflexionado mucho acerca de sí las carencias, sí los limitantes que nos rodean en el mundo de la danza, pero no sé, me gustaría como pensar también en posibles alternativas, en posibles sugerencias, ¿no? Entonces, como por ahí iría mi pregunta, maestros, ¿qué recomendaciones harían para los jóvenes que están interesados en buscar una carrera en danza para tratar de esquivar todas estas limitantes que suenan como tan abrumantes, ¿no? Pues la realidad es que pese a que las licenciaturas, no, como dice el maestro, no tienen el nivel y qué frustrante preparar para qué, estoy completamente de acuerdo, pero es lo que hay. Y siento, al menos, pues por lo que dijo Raúl, a ti te abrió oportunidades en otros países el haber cursado una licenciatura. Creo que, digo, viendo lo positivo, tenemos algo. Yo creo que va a depender de nosotros, de cada uno de ustedes, bailarines que quieren continuar con esa carrera, hacer el cambio. Ahorita ir en contracorriente es difícil, pero yo creo que si lo hacemos poco a poco, yo confío en que va a suceder, ¿sí? Y bueno, si tienes la oportunidad de cursarla, hazlo. Repito, para mí lo valioso es ver el que se haya profesionalizado nuestra profesión, valga la redundancia, ¿sí? Tienen que tomar en cuenta también, todos venimos de distintos ámbitos, hay quienes se les fue fácil dedicarse a la danza, hay a quienes no, donde la historia de muchos es no te dediques a eso, te vas a morir de hambre, y sin embargo aquí estamos, ¿sí? Entonces, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Bueno, yo sí quiero decir algo, porque creo que yo sí tengo que decir muchas cosas positivas. Lo voy a decir a nivel testimonial. Quisiera hablar de muchos otros casos, pero bueno, pues tengo que hablar desde mí. Yo vengo de una situación económica muy difícil, contrario a lo que a veces me ha pasado. A veces he recibido discriminación, ¿cómo se llama? Esta discriminación que es contraria, ¿no? Como que es decir, me han discriminado por ser blanco y por ser alto, y a veces me gusta y a veces lo disfruto porque siento que pues es un proceso de colonización natural, ¿no? Entonces a veces pues me ven así blanco y alto y piensan pues que vengo de una familia acomodada o yo qué voy a saber, pero pues en realidad yo nací y crecí en Iztapalapa. Perdí a mi padre cuando tenía 15 años. Desde ese momento me tuve que hacer cargo de mi madre. Siempre trabajé, siempre estudié. Estudié una carrera técnica en contaduría en el Instituto Politécnico Nacional. Estudié 2 semestres de la licenciatura en contaduría en la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, mientras combinaba esa licenciatura con mi licenciatura en danza en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea. Mientras tanto, tenía un trabajo nocturno en un call center del que salía a las 3 o 4 de la mañana, un call center bilingüe, porque aprendí inglés de manera autodidacta como una herramienta de supervivencia, y de esta manera podía mantener a mi madre y continuar con mi proyecto de estudiar 2 licenciaturas. Llegó un momento en donde tuve que tomar una decisión, pues la exigencia física era durísima, así es de que pues tuve que dejar contaduría. Fue un año de dormir 3 o 4 horas diarias.
Y entonces, pues me dediqué a hacer 15 años, a montar 15 años, a bailar en 15 años. Luego llegaron los musicales, empecé a hacer musicales y en ese momento, digamos, ya cuando dejé la carrera de contaduría, se me empezó a abrir un panorama interesantísimo, precisamente pues por estar en una institución que con todas sus carencias sí era una institución legitimada. Actualmente hay opciones interesantes para estudiar licenciaturas, como la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán. Esto estamos hablando en el terreno de la danza contemporánea, que es mi especialidad. Y por supuesto, ¿por qué no decirlo? Está muy bien la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, sí brinda herramientas de movilidad. Yo me gané muchas becas para irme al extranjero y lamentablemente no las pude aprovechar por mi situación económica, porque muchas veces las becas te pagan la colegiatura, pero no la manutención. Hasta que yo hubo una oportunidad para irme a la Rotterdam Dance Academy, todo había protocolos para apoyar a un estudiante para terminar su licenciatura. Sí los había para maestría, pero no para licenciatura. Hice alrededor de 48 cartas, que por allí las tengo, a todos los funcionarios que existían en ese momento, incluido el presidente de la República. De esas 48 cartas recibí 47 respuestas negativas y una positiva de parte de María Teresa Franco, entonces una de las, no me acuerdo si era la directora, la subdirectora de Bellas Artes, que llegó misteriosamente, se produjo el milagro a verme bailar a una de las prácticas escénicas y sintió que mi trabajo valía la pena y era apoyable, y como un hecho sin precedentes en la historia, se me dio una beca para terminar mi licenciatura en una de las escuelas más importantes de danza contemporánea del mundo. A partir de allí he vivido de la danza, llevo más de 15 años ejerciéndola como bailarín en activo, como coreógrafo, como ahora también como docente. He visitado más de 40 países con mi profesión, he vivido en 7 países de manera continuada por largos periodos de tiempo haciendo danza. Entonces, hay mucho que decir, esto no le pasa a cualquiera. A pesar de venir de una situación poco privilegiada, reconozco el privilegio que ahora tengo. Es un privilegio estar en la posición en la que estoy y pues estoy tratando de estar a la altura de la responsabilidad, pero soy un ejemplo viviente de que se puede, y además se puede proviniendo de circunstancias adversas. Muy bien. Felicidades. Bueno, yo que siento que también en la universidad, bueno, en general de educación en México, como que nos educan o nos dan material hasta cierto punto, y ya lo que tú decidas o no decidas, quieras investigar o lo que quieras hacer con él después, ya es mucho tu propia voluntad. O sea, tengo compañeros que se han parado casi en la biblioteca de mi escuela, tengo compañeros que se la viven ahí, tengo compañeros que han ido a cursos y justo han investigado, han visto cómo se pueden ir, han trabajado para lo que quieren. Tengo compañeros que no hacen absolutamente nada. O sea, sí, la situación en México y las licenciaturas y en general no es que debería o lo que podría ser en un mundo donde se apreciara el arte, pero si buscas la manera, quizás no en todas las ocasiones, pero una respuesta afirmativa a la que pues puedas hacer algo al respecto. Yo agradezco mucho tu pregunta, Frida. Además me parece perfecto con la historia, Raúl. Creo que lo principal para sortear cualquier adversidad no está fuera de ti, sino en ti, completamente en ti. No depende absolutamente del dinero. Y eso es querer despertar. Despertar en un sentido literal. No ser más, dejar de ser, negarse a ser masa. Negarse a ser un cuerpo robotizado por la media. Negarse a estandarizarse en los procesos mediocres de la vida que siempre te dan raciones de todo. Ir por más, transgredir, tener hambre de
ir a por todo, de sentir más, de pensar más, de hacer más. El conocimiento que la danza posee es práctico, es el hacer. Es un conocimiento que también pertenece, por ejemplo, a los místicos o a los soldados. Por ahí nuestros antepasados nos enseñaron ese camino, ¿no? Tenían hambre de despertar. Gente muy importante para la historia de la danza ha expresado literalmente esto. Me refiero, por ejemplo, a Gurdjieff, sin el cual no se comprendería en los movimientos contemporáneos de danza. Muchos de los hacedores que ahora estudiamos fueron discípulos del cuarto camino de Gurdjieff. Me refiero a Tatsumi Hichikata, a Kazuo Ono, que también era soldado. Ay, Me refiero a ancestros que nos demostraron una voluntad de mover el movimiento, porque la danza en fundamento no es el movimiento, eso es absurdo, el movimiento es todo. La danza es mover el movimiento, estar en el cambio, siendo cambio para ese ámbito del cambio. Entonces, ahí está una cuestión que tiene que ver con el amor y con la voluntad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el tiempo, maestros. Muchísimas gracias a los espectadores. Son 7:15. Creo que se nos ha acabado el tiempo. Me parece que esta plática ha sido maravillosa. Espero que podamos repetirlo más. Y si están de acuerdo y si les gustó esta participación, a lo mejor podríamos también organizar una más adelante con otras preguntas o continuar lo que abrimos el día de hoy. Les agradezco muchísimo y que tengan muy muy buena noche. No sé si ustedes quieren comentar algo para cerrar. No, gracias por la invitación, un placer convivir con el resto de ustedes. Igualmente, gracias a todos. Gracias, compañeras, compañero. Hasta pronto. Nos vemos, muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.